A las 5:58 de la madrugada, un destello de faros fue seguido por un estruendo. El cuarto buzón quedó destrozado. Esta vez, decidí no arreglarlo, en su lugar, me propuse construir una trampa. Desde mi ventana, observé cómo el todoterreno negro daba marcha atrás como si nada hubiera ocurrido. Al volante iba Raquel Gálvez, la déspota de perlas y trajes de chaqueta que se había autoproclamado reina de la comunidad de vecinos. Desconocía por completo que se estaba metiendo con un individuo que diseña desastres para Hollywood y posee los conocimientos precisos para darles vida. Y en Hollywood no solo creamos cosas que se rompen. En ocasiones, creamos cosas que devuelven el golpe. Hace 3 meses, tomé posesión de la casa de mis abuelos en la calle de los Sauces tras heredar la propiedad. Es una de esas idílicas urbanizaciones donde todos los residentes se conocen. Vallas blancas adornan las calles y la comunidad de vecinos se asegura de que hasta la última brizna de hierba cumpla con sus exigentes normas. Durante el primer mes, la vida fue tranquila. Trabajaba desde mi garaje, construyendo atrezo y efectos mecánicos para estudios de cine y disfrutando del estilo de vida sereno que mis abuelos siempre habían apreciado. Entonces, Raquel Gálvez irrumpió en mi vida como un ciclón con traje de chaqueta. El primer incidente con el buzón ocurrió un lunes por la mañana a principios de septiembre. Me despertó el ruido de metal raspando contra el hormigón y corrí a la ventana justo a tiempo para ver un todoterreno negro desaparecer a la vuelta de la esquina. Mi buzón recién instalado yacía retorcido en la acera, parecido a un pretzel hecho de aluminio y arrepentimiento. Supuse que sería un adolescente de paseo o quizás un conductor distraído con el móvil. Al fin y al cabo, son cosas que pasan. Pasé la tarde en la ferretería, compré un repuesto y lo instalé yo mismo. No fue un gran problema. Exactamente media hora después de que terminara la instalación, apareció Raquel. Llamó a mi puerta con cara de preocupación y una reluciente insignia dorada que decía, Presidenta de la Comunidad, prendida en su americana como si fuera la sheriff de la urbanización. Parecía tener unos 40 años, con un pelo rubio que parecía peinado con un soplador de hojas y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Detrás de ella había un hombre de aspecto nervioso que sostenía un portapapeles, a quien presentó como Daniel Moreno, el vicepresidente de la comunidad. ¡Ay, Dios mío, Javier, cuánto siento lo de tu buzón! ¡Qué terrible accidente!, comentó, estirando el cuello para mirar más allá de mí, hacia el interior de mi casa. Espero que no estés demasiado afectado. Nunca hemos tenido un incidente como este en nuestra urbanización. Es muy inusual. La forma en que enfatizó, inusual, sugería que yo había introducido personalmente el caos en su mundo inmaculado. Me preguntó sobre mi horario de trabajo, si recibía muchas visitas y si tenía planes de hacer reformas. Solo queremos asegurarnos de que los nuevos residentes estén en sintonía, aclaró con esa sonrisa sintética. Algunas personas se integran a la perfección. Otras necesitan un poco de orientación. 2 semanas después, volvió a ocurrir lo mismo. Fue a la misma hora, desde el mismo ángulo y con el mismo resultado de metal retorcido. Un patrón empezaba a formarse en mi mente, pero me convencí de que era solo una racha de mala suerte. Quizás alguien le guardaba rencor al propietario anterior. O tal vez un conductor ebrio seguía el mismo camino a casa desde el bar cada par de semanas. Reemplacé el buzón una vez más, esta vez añadiendo una pequeña cámara de seguridad apuntando a la calle. Era una instalación sencilla, solo un dispositivo básico para identificar al responsable. En la siguiente visita de Raquel, sus preguntas fueron más directas y su fingida compasión había disminuido. Tenía curiosidad por la cámara y preguntó si había obtenido permiso de la comunidad para instalar equipos de vigilancia. Cuando le expliqué que era únicamente para proteger mi propiedad, asintió lentamente, como si guardara esa información en la memoria para usarla en el futuro. Claro, claro. Todos queremos sentirnos seguros. Solo ten en cuenta que las cámaras no pueden apuntar a las propiedades adyacentes. La privacidad es muy importante en nuestra comunidad.
Luego me entregó una copia del reglamento de la comunidad, un folleto considerable que parecía haber sido escrito por abogados que cobraban por palabra. En una fresca mañana de octubre, el tercer buzón encontró su fin. Esta vez, estaba preparado. Observé desde la ventana de mi dormitorio cómo el todoterreno negro se acercaba exactamente a las 5:58 de la mañana, reducía la velocidad lo justo para alinear su trayectoria y luego se abalanzaba directamente contra mi buzón con la precisión de un misil teledirigido. La colisión lanzó fragmentos de metal por mi césped y por fin tuve una vista clara de la matrícula. Coincidía perfectamente con la del todoterreno aparcado en la entrada de la casa más grande de la calle, la residencia de Raquel Gálvez. Pasé ese día analizando las grabaciones de seguridad y documentando meticulosamente mis hallazgos. El patrón era inconfundible. Lunes alternos, a la misma hora, con la misma puntería deliberada. No se trataba de un acto de vandalismo aleatorio ni de un conductor ebrio. Era una campaña de acoso personal y metódica, enmascarada como una serie de accidentes. ¿Pero cuál era el motivo? Apenas conocía a esa mujer. Habíamos intercambiado palabras quizás en 3 ocasiones, todas ellas perfectamente cordiales. Entonces, la revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos de urbanización. Durante nuestra primera conversación, Raquel me había preguntado si estaba soltero, mencionó una cafetería que le gustaba y sugirió que deberíamos conocernos mejor. Yo había declinado amablemente, diciendo que estaba centrado en mi trabajo y en instalarme. Su sonrisa había flaqueado una fracción de segundo antes de volver con toda su intensidad. Tras el tercer incidente, cuando Raquel pasó por allí, la observé con atención. Inspeccionó los daños con el celo de una crítica de arte examinando una obra maestra, tomando fotografías desde varios ángulos para los archivos de la comunidad. Señaló cómo estos accidentes parecían ocurrirle exclusivamente a mi buzón, nunca al de nadie más, y me recomendó que considerara trasladarlo a un lugar más seguro. Cuando mencioné que el buzón había estado en ese mismo lugar durante 30 años con los dueños anteriores sin ningún problema, simplemente se encogió de hombros. A veces, el cambio trae consecuencias imprevistas, afirmó antes de marcharse. Esa noche, me encontré en el taller de mi garaje, rodeado de las herramientas de mi oficio. En Hollywood, construimos objetos que parecen reales pero que están diseñados para romperse de forma segura durante las escenas de acción. También fabricamos objetos que parecen frágiles pero que son lo suficientemente robustos como para resistir explosiones. Mientras miraba el montón de restos de buzón en la esquina, llegué a la conclusión de que era hora de usar mi experiencia profesional para resolver un problema personal. Raquel Gálvez quería jugar a una carrera de demolición con mi propiedad. Muy bien. Pero estaba a punto de descubrir que algunas cosas golpean más fuerte de lo esperado. Cogí un trozo de pintura negra que había encontrado incrustado en el aluminio y lo sostuve a la luz. Era una coincidencia exacta con el parachoques de su todoterreno. Esa noche, abrí mi portátil y empecé a diseñar. No un buzón, sino una ratonera. A las 5:58 de la mañana del lunes, estaba en la ventana de mi dormitorio, taza de café en mano, observando el todoterreno negro de Raquel hacer su puntual aproximación. Ella no tenía ni idea de que esta vez la estaba esperando, sin sospechar que había estado documentando cada uno de sus accidentes, desde múltiples ángulos de cámara. La colisión se produjo tal y como había previsto. Una aproximación deliberada, una breve pausa para apuntar y luego una aceleración a toda velocidad contra el buzón número 5. El sonido de metal desgarrándose resonó por el vecindario dormido y vi su todoterreno dar marcha atrás y alejarse de la zona como un conductor que huye de la escena de un crimen. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, lo había grabado todo en vídeo. Las imágenes eran nítidas. Mostrando a Raquel Gálvez, presidenta de la comunidad y autoproclamada autócrata del vecindario, demoliendo intencionadamente mi propiedad con la precisión de alguien que lo había hecho muchas veces antes. Tenía su matrícula, su cara visible a través del parabrisas y el inconfundible comportamiento de alguien que se creía por encima de todo. Estaba a punto de descubrir lo muy equivocada que estaba.
Media hora después, como era de esperar, estaba llamando a mi puerta. Esta vez, no se molestó en traer a Daniel ni en fingir una expresión de ciudadana preocupada. Se plantó en mi porche como si fuera suyo, con su insignia dorada de la comunidad brillando a la luz de la mañana y su pelo rubio impecablemente peinado a pesar de la hora temprana. Javier, cariño, tenemos que hablar, declaró, entrando en mi salón sin ser invitada. Esta situación con tu buzón se está volviendo bastante preocupante. ¿Preocupante de qué manera?, pregunté, genuinamente intrigado por ver cómo se desarrollaría esto. Se acomodó en mi sofá como si presidiera un tribunal, ajustándose la americana y clavándome una mirada que probablemente funcionaba con sus víctimas anteriores. Bueno, cielo, esta urbanización tiene unos estándares, ciertas expectativas. Algunos vecinos se adaptan, pero otros necesitan ser corregidos. Su voz tenía la cadencia de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Me interrogó sobre mi horario de trabajo con la tenacidad de una inquisidora. ¿Trabajaba desde casa? ¿Con qué frecuencia recibía entregas? ¿Venían clientes a la casa? ¿Sabía que los negocios en casa necesitaban permisos especiales? La cuestión es, Javier, que Daniel y yo tenemos responsabilidades con esta comunidad. Mantenemos este lugar agradable y ordenado, seguro para las familias. No podemos tener residentes que no respeten las reglas que todos hemos aceptado. Observé cómo soltaba su pequeño discurso, reconociéndolo como una amenaza velada en cortesía suburbana. Estaba afirmando su dominio, marcando su territorio y comunicando que mi vida pacífica en la casa de mis abuelos dependía enteramente de su aprobación. La mujer había refinado la tiranía de la comunidad de vecinos hasta convertirla en un arte y estaba claramente orgullosa de su trabajo. Pero no tenía ni idea de que estaba intimidando a alguien que se pasaba los días construyendo trampas para los antagonistas de las películas. Cuando terminó su discurso sobre los estándares de la comunidad y el respeto mutuo, asentí con expresión pensativa. ¿Sabes qué, Raquel? Tienes toda la razón. Los estándares son vitales. La consistencia es clave. La gente debería recibir exactamente lo que se merece. Un cambio en mi tono la hizo dudar por un momento, pero se recuperó rápidamente, mostrando esa sonrisa artificial mientras se levantaba para irse. Me alegro mucho de que nos entendamos, dijo, dirigiéndose a la puerta. Ah, y Javier, quizás deberías considerar mover ese buzón a un lugar más seguro. Parece que estos accidentes solo te ocurren a ti, y no querríamos que alguien saliera herido. La malicia casual en su voz era asombrosa. Estaba confesando abiertamente la destrucción mientras amenazaba con escalar la situación si no cedía a sus deseos tácitos. Después de que se fuera, dediqué la mañana a analizar el reglamento de la comunidad que me había proporcionado. Era una obra maestra de la jerga burocrática, diseñada para otorgar a la Junta un poder sin restricciones sobre la vida de los residentes. Términos ambiguos como estándares comunitarios y armonía estética podían interpretarse de cualquier manera que la dirección considerara oportuna. El césped no debía superar los 7,5 centímetros de altura. Los colores de la pintura debían ser tonos neutros aprobados. No podía haber carteles no autorizados, ni alteraciones sin consentimiento, ni actividades que pudieran perturbar el disfrute pacífico de los demás. Llamé a mi vecina, Beatriz Campos, una viuda de 70 años que se había convertido en mi fuente no oficial de información sobre la dinámica del vecindario. «Ay, hijo», me advirtió cuando le conté mi conversación con Raquel, «tienes que tener cuidado. Esa mujer ha obligado a 3 familias a marcharse en los últimos 2 años. Los Jiménez, los Rodríguez y esa encantadora pareja joven con los gemelos. Encuentra infracciones por todas partes, acumulando multas hasta que la gente ya no puede permitirse vivir aquí». Beatriz me pidió que fuera a tomar un café y me presentó su propia colección de notificaciones de infracción, 23, cada una por una ofensa cada vez más absurda. Césped supuestamente demasiado alto, medido al milímetro. Flores del jardín que, al parecer, eran de especies no conformes. Su bandera de España, aparentemente, no estaba colocada correctamente.
Cada infracción venía acompañada de multas que oscilaban entre los 75 y los 300 euros, y se acumulaban más rápido de lo que cualquiera podría rectificar. Ataca a cualquiera que no se someta inmediatamente a su autoridad, aclaró Beatriz, sacando una carpeta repleta de papeles. Primero pone a prueba a los nuevos residentes. Si pasas su prueba de sumisión, te deja en paz. Si muestras el más mínimo atisbo de independencia o resiliencia, te desgasta metódicamente hasta que no tienes más remedio que mudarte. Me mostró fotos de las otras familias que habían sido acosadas, todas las cuales habían cometido el error de cuestionar la autoridad de Raquel de alguna manera menor. Esa misma tarde, Raquel inició su primera acción oficial contra mí. Daniel Moreno apareció en mi puerta con su portapapeles y la misma expresión ansiosa que siempre tenía cerca de su superiora. Me entregó una notificación de infracción amarilla, escrita en una prosa formal y burocrática que esencialmente decía: mi césped medía 8 centímetros de alto en lugar del máximo reglamentario de 7,5 centímetros. La multa era de 75 euros, a pagar en 48 horas. Esa noche, medí mi césped con una regla y descubrí que tenía exactamente la misma altura que todos los demás céspedes de la calle, pero solo el mío había sido sancionado. Mientras paseaba por el vecindario tomando fotos como prueba, vi a Raquel observándome desde su ventana, probablemente ideando su próximo movimiento en este extraño ajedrez de urbanización. La notificación de infracción era de un papel amarillo chillón y estaba colocada de forma prominente en mi puerta principal, como una proclamación medieval de mis ofensas. Otros residentes pasaban de largo, evitando mi mirada, probablemente aliviados de no ser el foco actual del escrutinio de Raquel. La intención era clara: someterse o ser vencido. Esa noche en mi taller, contemplé la creciente pila de fragmentos de buzón y las palabras de Beatriz. 3 familias habían sido expulsadas de sus hogares por una mujer embriagada por la mínima autoridad que le confería la presidencia de una comunidad de vecinos. ¿Cuántas más serían las siguientes si no se la desafiaba? ¿Cuántos de mis vecinos vivían con miedo, andando con pies de plomo, preocupados por plantar el tipo de flor equivocado o pintar sus contraventanas de un tono de blanco no aprobado? Al ver a Raquel pegar ese papel amarillo en mi puerta como un antiguo decreto, finalmente lo entendí. No se trataba de buzones. Se trataba de control. Los avisos amarillos comenzaron a aparecer en mi puerta con una regularidad predecible. Cada martes por la mañana, Daniel Moreno aparecía con su portapapeles y su sonrisa ansiosa, pegando otra notificación de infracción mientras Raquel supervisaba la operación desde su todoterreno aparcado al otro lado de la calle. Era una forma de guerra psicológica envuelta en burocracia municipal, y la habían perfeccionado. Al final de la segunda semana, mi puerta principal parecía el tablón de anuncios de la escena de un crimen. 5 notificaciones de infracción llegaron en una sola mañana: pintura no aprobada, césped 0,5 centímetros demasiado alto, postura de aparcamiento agresiva, uso sospechoso de herramientas, y la intemporal, incumplimiento de la estética comunitaria. Raquel ya no mantenía ninguna pretensión. Esto era un asedio. Para la tercera semana, su creatividad estaba en pleno apogeo. La posición del vehículo crea una obstrucción de la línea de visión para la seguridad de los peatones. Mi coche, que estaba legalmente aparcado en mi propia entrada, exactamente donde mis abuelos lo habían aparcado durante 3 décadas, ahora se consideraba un peligro para la comunidad. La multa era de 200 euros. A eso le siguió ruido excesivo durante las horas permitidas, porque había estado usando herramientas eléctricas en el taller de mi garaje dentro del horario claramente especificado para tales actividades, lo que resultó en una multa de 300 euros. La queja por ruido fue especialmente notable, ya que había estado construyendo un joyero silencioso para una comedia romántica cuando Daniel vino a mi puerta. Comencé a documentar cada detalle con la meticulosidad de un profesional de efectos especiales. Hice fotos, anoté horas, tomé medidas y grabé sonidos. Tenía imágenes comparativas que demostraban que mi césped tenía la misma altura que el de mis vecinos, muestras de pintura que confirmaban que mi blanco era idéntico al de las casas aprobadas y lecturas del sonómetro de mi taller que eran más bajas que una conversación normal.
Nada de esto importaba. Raquel había convertido el reglamento de la comunidad en una herramienta para sus vendettas personales, y solo estaba empezando. La campaña psicológica era impresionantemente eficaz. Cada mañana, inspeccionaba mi puerta principal para ver si había aparecido un nuevo aviso amarillo durante la noche, como una especie de letra escarlata burocrática. Los vecinos empezaron a desviar la mirada cuando pasaban, probablemente agradecidos de no estar en el punto de mira de Raquel, pero también preocupados de que ofrecerme cualquier tipo de apoyo pudiera convertirlos en su próxima víctima. La sensación de aislamiento era deliberada y potente. Una tarde, Beatriz Campos me pasó una nota. Ha estado pasando por tu casa 6 veces al día haciendo fotos. Hizo lo mismo con la familia Martínez antes de echarlos. Ten cuidado. Empecé a registrar los patrones de vigilancia de Raquel y descubrí que estaba tratando mi casa como un objetivo militar, documentando cada aspecto y buscando nuevas vías de ataque. Mi primer intento de contraatacar fue discreto y técnicamente conforme a la ley. Coloqué un cartel en mi césped que decía, Zona bajo vigilancia de la comunidad de vecinos, con iconos de aspecto oficial y letra pequeña sobre equipos de monitorización. Era objetivamente correcto, estéticamente discreto y totalmente acorde con el reglamento que había revisado a fondo. La respuesta de Raquel fue inmediata y extrema. Daniel estaba en mi puerta en 2 horas, sudando más de lo normal y sosteniendo una notificación de infracción que prácticamente echaba humo. Señalización no autorizada con mensaje no aprobado que crea discordia comunitaria. La multa era de 500 euros. Cuando argumenté que el cartel cumplía con todos los criterios especificados, Daniel pareció sentir lástima por mí. Raquel dice que la intención es claramente conflictiva, lo que viola la cláusula de armonía comunitaria. Esa noche, por primera vez, Raquel me llamó personalmente. Su voz era profesionalmente gélida, con un trasfondo de rabia apenas contenida. Javier, cielo, creo que tenemos que aclarar algo. Esta comunidad tiene reglas por una razón. Cuando los residentes creen que son más listos que el sistema, cuando presumen que pueden burlar a las personas que llevan años manteniendo estos estándares, bueno, es entonces cuando las cosas se complican. Hizo una pausa, permitiendo que la amenaza calara. Tu total actual de infracciones es de 1.200 euros. Puede parecer una cantidad considerable, pero créeme, puede aumentar significativamente si seguimos con estos jueguecitos. Colgué el teléfono e hice algunos cálculos rápidos. En 3 semanas, Raquel había fabricado más de 1.000 euros en multas por infracciones que eran puramente imaginarias. A este ritmo, tendría base para embargar mi casa en 2 meses. Llamé a Beatriz para preguntar por las familias que habían sido expulsadas, y la historia era siempre la misma, infracciones crecientes, multas acumuladas y plazos inalcanzables, hasta que vender la casa era la única opción financieramente sensata. La mañana siguiente trajo la 6ª infracción, ubicación del jardín en zona de retranqueo prohibida. El jardín de flores conmemorativo que mis abuelos habían plantado 30 años antes, de repente se consideraba demasiado cerca de la calle. La multa era de 750 euros, más la retirada obligatoria de todas las plantas no conformes en 72 horas. Esta se sintió diferente. Era personal. Pasé esa tarde en el jardín que mis abuelos habían cultivado con tanto esmero, midiendo distancias y consultando antiguos planos de la propiedad. No eran solo flores, eran domingos pasados con mi abuela, arrodillado en la tierra, y mi abuelo tarareando mientras colocaba las losas. Ver a Raquel aplastarlas fue como ver arder los recuerdos. Pero a Raquel no le interesaba la historia ni la legalidad. Estaba centrada en quebrar mi espíritu. Cuando Daniel llegó al día siguiente para presentar la 7ª infracción, uso excesivo del garaje para fines no residenciales, le hice una pregunta directa. Daniel, ¿de verdad crees que alguna de estas infracciones es válida? Miró a su alrededor con ansiedad, como si Raquel pudiera estar escondida entre los arbustos con una grabadora. Mira, tío, yo solo hago lo que ella me dice. Necesito este puesto en mi currículum para el trabajo en el ayuntamiento al que aspiro.
Raquel tiene contactos. Esa noche, en mi taller, sumé los daños económicos, 1.550 euros en multas, con más llegando cada pocos días. Raquel había lanzado un ultimátum: pagar en una semana o enfrentarme a acciones de ejecución intensificadas, lo que probablemente significaba un embargo sobre la casa. Ya lo había hecho antes, había perfeccionado el proceso y lo había convertido en un mecanismo para aplastar a cualquiera que desafiara su poder. Pero había cometido un error crucial. No tenía ni idea de a quién se enfrentaba. En mi profesión, no solo construyo cosas que se rompen, construyo cosas que parecen rompibles pero que luego sorprenden a todos siendo mucho más fuertes de lo que se imaginaba. Y estaba a punto de usar esas habilidades para un proyecto muy particular. Enfrentándome a 1.500 euros en sanciones por tener un césped normal y pintura blanca, tomé una decisión. Si Raquel quería una contienda dura, que así fuera. Estaba a punto de descubrir que mi profesión se especializa en creaciones que contraatacan. El jardín conmemorativo había sido el orgullo y la alegría de mis abuelos. Cada primavera, mi abuela dedicaba horas a cuidar las rosas que habían plantado juntos. Era el resultado de 30 años de trabajo meticuloso, creando algo hermoso para que todo el vecindario lo apreciara. Mi abuelo había colocado personalmente cada losa, formando suaves senderos a través de los parterres para que la gente pudiera pasear y admirar los distintos tipos de flores. Era un símbolo de su afecto mutuo y su dedicación a mejorar su pequeño rincón del mundo. Raquel lo destrozó un jueves por la mañana de noviembre. Observé desde la ventana de mi cocina cómo aparecía con Daniel, ambos equipados con cintas métricas y portapapeles como si estuvieran realizando una inspección oficial. Entró directamente en el jardín con su actitud más profesional, señalando diferentes plantas mientras Daniel tomaba notas, y luego empezó a aplastar sistemáticamente los parterres bajo sus pies. No fue accidental ni por torpeza. Con una precisión calculada y metódica, destruyó las rosas antiguas que habían resistido 30 años de duros inviernos. Desplazó las piedras conmemorativas que mi abuelo había colocado para conmemorar su aniversario de bodas. Aplastó los bulbos de narciso contra la tierra con sus zapatos de diseño, todo mientras Daniel registraba las infracciones de linderos que supuestamente estaba encontrando. Cuando salí corriendo para enfrentarlos, ella levantó la vista de la devastación con la misma sonrisa artificial que había llevado en nuestro primer encuentro. «Oh, Javier, solo estamos realizando la inspección obligatoria que mencioné en tu notificación de infracción. Estas plantas están claramente dentro de la zona de retranqueo prohibida, lo cual es un grave problema de seguridad para los vehículos de emergencia». Señaló las rosas pisoteadas como si fueran materiales peligrosos. Sé que es decepcionante, pero las normativas existen para la protección de todos. La malicia casual en su voz era asombrosa. Estaba aniquilando 30 años de amor y dedicación mientras me daba un sermón sobre seguridad comunitaria. Me arrodillé entre las flores destrozadas, con las manos temblando de rabia mientras recogía los fragmentos de las piedras conmemorativas rotas. Esa noche, miré el jardín desde mi ventana, incapaz de conciliar el sueño. Abrí una nueva pestaña en el navegador para investigar cómo se podía ceder una casa a una comunidad de vecinos. Incluso redacté un borrador de una carta renunciando a la propiedad. Estaba agotado, derrotado. Raquel no solo había destruido un jardín, había arrancado el último trozo de hogar que me quedaba. Entonces, lo vi, el viejo libro de jardinería de mi abuelo, intacto en la estantería. Lo abrí por una página con la esquina doblada y descolorida. Entre dos hojas frágiles había una nota con su letra. Decía: no plantamos rosas para hoy. Las plantamos para que otro pueda sentarse a la sombra mañana. Me senté en el suelo, y por primera vez desde que comenzó este conflicto, lloré. No por desesperanza, sino por recordar por qué había empezado esta lucha. Estas rosas tenían 30 años, dije, con la voz apenas firme. Mis abuelos las plantaron juntos. Llevan aquí más tiempo que la mitad de las casas de esta urbanización. Raquel simplemente se encogió de hombros, rellenando ya otro formulario de infracción.
Las infracciones de la propiedad no admiten excepciones por sentimentalismo, cariño. Las reglas son las reglas. Por primera vez desde que lo conocí, Daniel parecía genuinamente incómodo. No dejaba de mirar del jardín devastado a Raquel, y luego de vuelta a su portapapeles, como si intentara desaparecer entre los papeles. Cuando le pregunté directamente si creía que esto era necesario, murmuró algo sobre seguir los protocolos establecidos y no me miró a los ojos. El hombre era un cobarde, pero al menos reconocía que lo que estaban haciendo estaba mal. 4 infracciones de paisajismo, más la retirada inmediata de toda la vegetación no conforme, declaró Raquel, entregándome otra notificación amarilla. Tienes 72 horas para limpiarlo todo y replantar con cubresuelos aprobados. El incumplimiento resultará en multas adicionales y posibles acciones legales. Contempló la destrucción con una sensación de logro, como un pintor admirando su obra terminada. Esa tarde, Beatriz Campos vino, con los ojos llenos de lágrimas. Había visto todo el incidente desde su ventana y lo había grabado con su teléfono. Hijo, esta vez ha ido demasiado lejos. Ese jardín estaba registrado en la Sociedad Histórica del vecindario. Tu abuela solía dar visitas guiadas a miembros de clubes de jardinería de 3 condados diferentes. Todo el mundo adoraba esas rosas. Beatriz me mostró el vídeo que había grabado, imágenes claras de Raquel destruyendo plantas intencionadamente mientras fingía medir los linderos de la propiedad. Pasé la noche entre las ruinas del jardín de mis abuelos, intentando salvar lo que podía. Algunos bulbos podrían sobrevivir si los replantaba rápidamente. Unos pocos rosales podrían salvarse si los podaba drásticamente y esperaba una recuperación. Pero 30 años de cuidado dedicado, de recuerdos compartidos y de tranquilas mañanas de domingo deshierbando codo con codo, se habían desvanecido para siempre porque una mujer no podía soportar que nadie existiera fuera de su esfera de influencia. El total de las infracciones había ascendido a 2.300 euros. Raquel me había presentado una demanda final, pagar el importe total en 7 días o prepararme para un proceso de ejecución hipotecaria. Ya había pasado por esta rutina antes, sabiendo exactamente cómo llevar a la gente más allá de sus límites, cómo hacer que el coste de luchar fuera mayor que el de marcharse sin armar jaleo. Pero esta vez había cometido un grave error de cálculo. Pedí la baja por enfermedad en el trabajo y dediqué los siguientes 3 días a mi taller del garaje, creando algo único. No era solo un reemplazo para el buzón, sino una declaración, una línea definitiva, una trampa disfrazada de capitulación. Dibujé planos, calculé las necesidades de carga y pedí materiales a proveedores especializados en construcción de calidad de Hollywood. Si Raquel quería intensificar este conflicto, yo estaba preparado para ofrecerle una confrontación que nunca olvidaría. Los vecinos ya habían empezado a evitarme por completo, demasiado temerosos de convertirse en la próxima víctima de Raquel como para ofrecer amabilidad o ayuda. No podía reprochárselo. Habían visto a 3 familias arruinadas por la metódica campaña de acoso de esta mujer. Sabían perfectamente lo que les ocurría a quienes la desafiaban y tenían sus propias familias que proteger. Sin embargo, su inacción era también una forma de complicidad, lo que hacía que la autoridad de Raquel pareciera incuestionable. El domingo por la noche, me paré en los restos del jardín de mis abuelos y les hice una promesa a su memoria. Reflexioné sobre todas las tardes de domingo que habíamos pasado allí juntos, mi abuela enseñándome sobre los diferentes tipos de rosas mientras mi abuelo explicaba cómo un buen drenaje evita la pudrición de las raíces. Habían creado algo hermoso que traía felicidad a toda una comunidad, y Raquel lo había demolido sin más motivo que afirmar su dominio. Beatriz vino a mi puerta esa noche con un plato de galletas caseras y una carpeta rebosante de documentos. Llevo 2 años guardando registros sobre Raquel, dijo en voz baja. Cada notificación de infracción, cada familia a la que ha acosado, cada abuso de poder. Estaba esperando a alguien lo suficientemente valiente como para defenderse. Me entregó la carpeta con manos temblorosas. Ese jardín lo era todo para tus abuelos. No dejes que gane. Mirando las rosas aplastadas a la luz de la luna, le hice una promesa a la memoria de mi abuelo.
Raquel Gálvez ha intimidado a su último vecino. La noche del domingo se dedicó a la estrategia. Desplegué los planos en mi banco de trabajo como un general preparándose para una confrontación, calculando las capacidades de tensión y la durabilidad al impacto mientras el resto de la calle de los Sauces dormía profundamente. En Hollywood, construimos dos tipos de atrezo, los destinados a romperse de forma espectacular y los destinados a resistir explosiones. Estaba a punto de construir la versión definitiva de estos últimos. La base requería una ingeniería considerable, una cimentación de 1,2 metros de profundidad de hormigón armado con acero, diseñada para asegurar algo mucho más pesado que un buzón estándar. Tuve que trabajar por etapas durante las pausas para comer de Daniel y las salidas vespertinas de Raquel, camuflando el trabajo como un mantenimiento rutinario de jardinería. Mis vecinos probablemente asumieron que finalmente me estaba sometiendo a las notificaciones de infracción, corrigiendo los problemas de linderos al poner nuevos bordillos. El buzón en sí parecía cumplir con todas las normas de la comunidad en cuanto a altura, color y posición. Incluso imprimí el reglamento local y verifiqué 2 veces cada dimensión. En la superficie, era impecable. En realidad, era un objeto inquebrantable que esperaba su colisión inevitable. Desde la calle, parecía idéntico a todos los demás buzones de la calle de los Sauces, con una construcción estándar de aluminio, altura reglamentaria y diseño suburbano aprobado. Sin embargo, oculto dentro de esa carcasa de apariencia inofensiva había un núcleo de acero macizo, anclado a esa cimentación de hormigón con fuerza suficiente para detener un camión pequeño. Toda la estructura estaba diseñada para soportar un impacto masivo sin sufrir ni un rasguño. La rutina de vigilancia de Raquel dificultó el trabajo, pero no lo hizo insuperable. Pasaba 6 veces al día como una máquina, reduciendo la velocidad para tomar fotos de cualquier alteración en mi propiedad. Organicé mi programa de construcción en torno a sus movimientos, trabajando en mi garaje durante su pausa para comer y montando las piezas después del atardecer, cuando ella estaba segura en casa viendo sus programas nocturnos. Daniel entregaba sus notificaciones de infracción diarias exactamente a las 10 de la mañana, así que planeé los vertidos de hormigón para las 10:30. La instalación de las cámaras exigió una mayor delicadeza, implicando múltiples perspectivas, ubicaciones ocultas y transmisiones inalámbricas a sistemas de almacenamiento de respaldo. Estaba decidido a que cada momento del impacto inminente quedara registrado desde varios puntos de vista, formando un registro irrefutable de los hechos que ni siquiera el talento de Raquel para la interpretación creativa podría rebatir. Beatriz se ofreció a ayudar colocando dispositivos de grabación adicionales en su ventana, estableciendo una completa red de vigilancia. A mediados de la semana, la sospecha de Raquel había aumentado significativamente. Empezó a hacer más pasadas, a veces aparcando al otro lado de la calle durante 20 minutos para observar mi casa con prismáticos. Durante una de sus entregas de infracciones, Daniel mencionó que Raquel estaba preocupada por una construcción no autorizada, pero todos mis permisos eran válidos y mi trabajo era técnicamente solo mantenimiento de jardinería y del buzón. La tensión psicológica era incesante. Nuevas infracciones aparecían cada día, ruido excesivo de herramientas durante horas prohibidas, almacenamiento no autorizado de materiales y residuos de construcción que causaban contaminación visual. Cada notificación iba acompañada de multas más altas y plazos más ajustados. Raquel estaba acelerando el ritmo, probablemente detectando que tramaba algo y con el objetivo de aplastarme antes de que pudiera ejecutar mi plan. El jueves trajo la mayor indignidad, una infracción por un exhibidor conmemorativo sin los permisos adecuados. Aparentemente, la pequeña piedra que había colocado en recuerdo del jardín demolido de mis abuelos era ahora una violación del código, que exigía un permiso de 300 euros e inspecciones mensuales. La mujer no tenía decencia, ni límites, ni reconocimiento de que estaba arruinando vidas metódicamente para su propio entretenimiento. Coloqué las últimas piezas el viernes por la noche, trabajando bajo la luz de la luna para posicionar las últimas cámaras ocultas y comprobar la transmisión inalámbrica. El buzón Fortaleza parecía igual que sus predecesores desde la distancia, inofensivo, expuesto, un blanco fácil para alguien embriagado de autoridad suburbana.
Pero oculto bajo esa superficie engañosa había suficiente ingeniería para soportar una colisión directa del gran todoterreno de Raquel. Beatriz montó guardia durante la instalación, haciendo una señal ocasional cuando veía acercarse unos faros. Se había convertido extraoficialmente en mi colaboradora en esta empresa, la única vecina con el coraje de ayudar activamente a la oposición al despotismo de Raquel. Esa mujer ha mantenido a esta comunidad aterrorizada durante demasiado tiempo, murmuró mientras yo ajustaba los ángulos de la cámara. Alguien tiene que enseñarle que sus acciones tienen consecuencias. El sábado por la mañana trajo la demanda final de Raquel, que entregó en persona en lugar de a través de las habituales visitas ansiosas de Daniel. Se plantó en mi porche con su mirada más autoritaria, la insignia dorada de la comunidad en su americana reflejando el sol de la mañana como la placa de un sheriff. Javier, cielo, tu total actual de infracciones es de 3.200 euros. El pago se requiere para el lunes por la mañana, o iniciaremos el proceso de ejecución hipotecaria. Realmente espero que optes por la elección inteligente. La miré, de pie allí, ante la casa que mis abuelos habían adorado, en medio de la devastación de su jardín conmemorativo, amenazando con apoderarse de todo lo que habían construido porque no me había sometido a su voluntad. ¿Sabes qué, Raquel? Creo que el lunes por la mañana será toda una revelación para ambos. Algo en mi voz la hizo dudar por un momento, pero rápidamente lo enmascaró con esa sonrisa sintética. Me complace que finalmente estés dispuesto a ser sensato, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Solo recuerda, esta comunidad tiene estándares por una razón. Aquellos que no pueden adaptarse a nuestro estilo de vida suelen encontrar más conveniente mudarse a un lugar que se adapte mejor a su naturaleza. La arrogancia casual era asombrosa. Realmente pensaba que era invulnerable, que su pequeño dominio perduraría indefinidamente. El domingo por la noche, a las 11:47, la trampa estaba lista. Mañana a las 5:58 de la mañana, Raquel Gálvez conduciría directamente hacia su destino. Y esta vez, todo el vecindario estaría allí para ver a la fuerza imparable chocar contra el objeto inamovible. El lunes a las 5:57 de la mañana, estaba en la ventana de mi dormitorio, con una taza de café en una mano y mi teléfono grabando en la otra, observando la tranquila calle que estaba a punto de convertirse en el escenario de un incidente. Al otro lado, Beatriz estaba en posición en su ventana, con su propio dispositivo de grabación preparado y su transmisión en vivo por internet ya activa para la docena de seguidores que había conseguido durante el fin de semana. Las cámaras ocultas estaban dispuestas y preparadas, con sensores de movimiento listos para grabar cada aspecto del evento que estaba a punto de suceder. El sonido fue el primer indicio, el distintivo rugido del motor del gran todoterreno de Raquel, que se hacía progresivamente más fuerte a medida que se acercaba a su objetivo. Puntual como un reloj, tal como había hecho durante los últimos 2 meses, condujo hacia mi buzón con la seguridad de alguien que se consideraba completamente por encima de todo. Redujo ligeramente la velocidad al acercarse, alineando su trayectoria con habilidad practicada, y luego aceleró hacia el punto de colisión con 40 km por hora de agresión suburbana. El impacto fue sobrecogedor. La física colisionó con la ingeniería en un crescendo de metal retorcido y sistemas de seguridad desplegándose que se pudo oír a 3 manzanas de distancia. El todoterreno de Raquel golpeó mi buzón fortaleza con fuerza suficiente para aniquilar uno estándar. Pero en lugar de la habitual sensación de triunfo destructivo, se encontró con algo totalmente inesperado. El todoterreno chocó contra él como un tren de mercancías, pero el buzón permaneció completamente inmóvil. Su vehículo se envolvió a su alrededor como si hubiera chocado contra una farola construida con desafío y acero. No se abolló, no tembló, ni sufrió siquiera un rasguño. Se quedó allí como un tributo a la ingeniería sólida mientras su vehículo se arrugaba a su alrededor como un acordeón hecho de acero y arrepentimiento. El capó se dobló instantáneamente y el vapor salió del radiador destrozado mientras los airbags se inflaban por toda la cabina. La fuerza de la colisión empujó el bloque del motor hacia el salpicadero, convirtiendo el instrumento de intimidación suburbana de Raquel en un montón humeante de chatarra automovilística.
Los cristales llovieron sobre el pavimento como pequeñas joyas, y varios líquidos comenzaron a formar charcos bajo los restos, creando relucientes arcoíris de fallo mecánico. Raquel se quedó atónita, con un airbag en la cara y el pelo de punta como si hubiera sufrido una descarga eléctrica. Frente a ella, el buzón Fortaleza brillaba a la luz de la mañana, intacto, triunfante y perfectamente legal. A través de su parabrisas roto, miró mi buzón con una expresión de total incredulidad, como si los mismos principios de la física la hubieran traicionado personalmente. La Fortaleza permaneció impecable e ilesa, su superficie de aluminio brillando bajo el sol de la mañana, como si estuviera posando para una foto de la victoria. Salí de mi casa con compostura, sin dejar de grabar con mi teléfono, disfrutando cada momento de este impecable giro de los acontecimientos. Detrás de mí, Beatriz salió de su casa, informando a los espectadores de su transmisión en vivo que estaban viendo la justicia desarrollarse en tiempo real y animándolos a compartir el vídeo con cualquiera que alguna vez hubiera tenido que lidiar con un presidente de comunidad prepotente. En pocos minutos, los vecinos comenzaron a salir a sus porches y entradas, con los teléfonos en alto, capturando la escena. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, logró decir Raquel mientras salía de su coche destrozado. Este buzón es ilegal. Me has tendido una trampa. Esto es una trampa. Su voz estaba llena de pánico al ver que docenas de personas grababan su crisis desde todas las direcciones imaginables. La mujer que había infundido miedo en todo un vecindario se enfrentaba ahora a las repercusiones de sus actos, y claramente no sabía cómo reaccionar. En realidad, Raquel, es que está muy bien construido, respondí con calma, sin dejar de grabar mientras ella permanecía entre los restos de sus tácticas de intimidación. Empleo principios de ingeniería sólidos y materiales de alta calidad, ya sabes, estándares. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Me había sermoneado durante meses sobre los estándares de la comunidad mientras despreciaba metódicamente cada principio de decencia humana. Daniel apareció justo cuando la crisis de Raquel alcanzaba su punto álgido, echó un vistazo a la situación y rápidamente comenzó a alejarse. El hombre no era valiente, pero tampoco era tonto. Podía ver las señales, y estas indicaban que su conexión con el reinado de terror de Raquel estaba a punto de convertirse en un problema mayúsculo. En pocas horas, dimitiría de la junta de la comunidad y negaría cualquier apoyo a sus campañas de acoso. «Dejad de grabar todos», gritó Raquel, girando en círculos mientras intentaba enfrentarse a todas las cámaras a la vez. «Esto es propiedad privada. No podéis grabarme sin permiso». Pero estábamos en una vía pública, documentando lo que parecía un accidente de tráfico, y sus protestas solo sirvieron para hacerla parecer más irracional. Varios vecinos que nunca antes habían intercambiado una palabra conmigo se adelantaron para prestar declaración y proporcionar material de vídeo adicional. La transmisión en vivo de Beatriz ganaba espectadores más rápido de lo que podía seguir. Llovían comentarios de personas que relataban sus propias pesadillas con las comunidades de vecinos, celebrando la justicia del buzón y pidiendo los detalles técnicos de la construcción de la fortaleza. El hashtag #Justicia del Buzón se hizo tendencia en nuestra ciudad en la primera hora, y los medios de comunicación locales comenzaron a contactarnos para entrevistas. Las pruebas eran abrumadoras e innegables, múltiples ángulos de cámara que revelaban un ataque deliberado, daños sistemáticos a la propiedad y ahora las espectaculares consecuencias de las propias acciones de Raquel. Había orquestado un registro perfecto de su propia caída, con testigos, grabaciones y un montón humeante de pruebas automovilísticas que ninguna cantidad de explicación creativa podría desestimar. ¿Sabes qué, Raquel?, dije mientras los servicios de emergencia comenzaban a llegar para gestionar los restos. Nunca quise esta pelea. Solo quería vivir en paz en la casa de mis abuelos. Tú empezaste esto con el primer buzón. Yo simplemente le estoy poniendo fin. La mujer que había demolido jardines conmemorativos de 30 años y expulsado a familias de sus hogares se enfrentaba ahora a alguien que no se dejaría intimidar. Mientras la grúa se preparaba para llevarse el todoterreno destrozado de Raquel, tuve una hermosa revelación. Por primera vez en meses, el vecindario estaba completamente en silencio.
No había ruido de motores, ni amenazas, ni miedo, solo el sonido de la justicia siendo servida con una guarnición de metal retorcido. El vídeo se convirtió en una sensación viral en 6 horas. La transmisión en vivo de Beatriz, mi propio metraje de teléfono y clips de una docena de otros vecinos se combinaron para crear un documental exhaustivo del impresionante colapso de Raquel, que se extendió rápidamente por las redes sociales. Llovieron mensajes de personas que relataban sus propias pesadillas con las comunidades de vecinos, aplaudiendo la justicia del buzón y solicitando planos detallados de construcción. Por la noche, los canales de noticias locales habían recogido la historia, presentando segmentos con títulos como El colapso del buzón de la presidenta de la comunidad y Justicia suburbana servida. En 48 horas, la compañía de seguros de Raquel rechazó su reclamación. Conducir intencionadamente un vehículo contra un objeto fijo no era un escenario cubierto por ninguna póliza que hubieran emitido jamás, y las pruebas en vídeo hicieron que su decisión fuera sencilla. Ahora se enfrentaba a la pérdida total de su vehículo, a los gastos médicos por las lesiones relacionadas con el airbag y a la creciente probabilidad de demandas civiles de cada familia a la que había atormentado previamente. Su imperio se derrumbaba más rápido que la parte delantera de su todoterreno. Se convocó una reunión de vecinos de emergencia para un viernes por la noche, y el centro comunitario no había visto una afluencia tan grande desde los años 80. Los residentes que habían sido amedrentados y silenciados durante años finalmente se sintieron lo suficientemente seguros como para hablar sobre el abuso de autoridad metódico de Raquel. Beatriz presentó sus pruebas meticulosamente compiladas de campañas de acoso. Demostrando el patrón recurrente de infracciones selectivas, multas crecientes y mudanzas forzadas que habían expulsado a 3 familias anteriores. Nos multó con 2.000 euros por tener el color de buzón equivocado, testificó un miembro de la familia Villalobos, que había pintado su buzón del mismo tono exacto de azul que otras 4 casas de su calle. Cuando señalamos los colores idénticos, afirmó que el nuestro era agresivamente azul, y amenazó con la ejecución hipotecaria si no pagábamos en una semana. Relatos similares llegaron de todas partes de la sala, describiendo una estrategia consistente de intimidación enmascarada como gestión comunitaria. La familia Martínez había sido obligada a quitar un roble de 50 años porque Raquel afirmó que infringía las reglas de línea de visión, a pesar de que había estado allí décadas antes de que se construyera la urbanización. Los Jiménez habían perdido su casa debido a supuestas infracciones de ruido excesivo de niños, cuando sus gemelos jugaban en su propio patio trasero durante las horas permitidas. Cada narrativa seguía la misma secuencia: infracciones fabricadas, presión creciente y ruina financiera. Raquel hizo un último esfuerzo desesperado por mantener su poder. Acudió a la reunión con un maletín lleno de papeles legales y amenazas. Argumentó que yo había construido una trampa explosiva ilegal, con la intención de herirla, y pidió investigaciones por conspiración y daños a la propiedad. Su actuación fue un espectáculo espectacular de desesperación, pero la sala llena de sus antiguas víctimas ya no se dejaba influir. Habían visto la verdad, y la figura poderosa era solo una dictadora de poca monta con una insignia dorada. El voto de censura fue unánime. 47 hogares votaron para destituir inmediatamente a Raquel de todos sus cargos en la comunidad, despojarla del poder de emitir infracciones y nombrar nuevos líderes comprometidos con el servicio comunitario genuino en lugar del beneficio personal. Daniel ya había presentado su renuncia por correo electrónico, mencionando desacuerdos filosóficos con la dirección actual de la Junta, y un repentino deseo de concentrarse en su candidatura al ayuntamiento. Beatriz Campos fue elegida nueva presidenta de la comunidad por unanimidad, prometiendo gestionar la organización con sentido común y para el beneficio real de la comunidad. Su primera acción oficial fue anular todas las notificaciones de infracción que Raquel había emitido en los 2 años anteriores, cancelando todas las multas relacionadas y creando un sistema de apelaciones para los residentes que creían haber sido tratados injustamente. El cambio fue rápido y profundo. En un mes, la casa de Raquel estaba en el mercado. No podía permitirse vivir allí sin coche y su exclusión social era absoluta. Sus antiguos partidarios mantenían las distancias.
Los vecinos cruzaban la calle para evitarla, y el supermercado local le había prohibido la entrada después de que increpara a los cajeros adolescentes sobre teorías de la conspiración. Se había convertido en una paria en la misma comunidad que una vez dominó a través del miedo. Ese buzón es ahora más que solo acero. Es un testimonio de que cuando echas raíces profundas y construyes con fuerza, ningún déspota, por muy brillante que sea su insignia, puede demoler lo que es justo. Los niños preguntaban a sus padres por el famoso buzón que se defendió, y los nuevos residentes pedían especialmente ver la proeza de ingeniería que puso fin al gobierno de una tirana. Empecé a recibir consultas de otras urbanizaciones pidiendo consejos sobre paisajismo defensivo e infraestructura antiabusones. Parecía que mi experiencia había desatado un movimiento. 6 meses después, mientras cuidaba mi jardín conmemorativo restaurado, una familia joven con 2 niños pequeños vino a mi puerta. Se habían mudado recientemente a la antigua casa de Raquel y estaban ansiosos por conocer al héroe local que había liberado a su nueva comunidad de la opresión suburbana. Sus hijos se sintieron inmediatamente atraídos por el buzón Fortaleza, haciendo preguntas detalladas sobre su construcción y su capacidad para resistir impactos. ¿Puede enseñarnos a construir uno?, preguntó el padre, señalando mi obra maestra de la ingeniería. Nuestra anterior urbanización tenía un presidente de comunidad que hacía que Raquel pareciera una persona razonable, y queremos estar preparados si eso vuelve a ocurrir. Comprendí que el legado de Raquel no sería el miedo y la intimidación que había cultivado, sino más bien una comunidad que ahora era experta en enfrentar a los matones y en construir cosas lo suficientemente resistentes como para soportar sus ataques. La nueva junta de la comunidad de Beatriz se centró en la mejora genuina de la comunidad, organizando fiestas vecinales, cuidando las zonas comunes y resolviendo conflictos entre vecinos con sabiduría práctica en lugar de notificaciones de infracción. Por primera vez en 3 años, el valor de las propiedades comenzó a subir. Familias con niños empezaron a mudarse, en lugar de huir, y la calle de los Sauces se transformó en el tipo de vecindario que mis abuelos siempre habían imaginado. Todavía empiezo la mayoría de mis mañanas con una taza de café junto a la ventana de mi dormitorio, pero ahora veo a los niños caminar seguros a la escuela en lugar de buscar posibles amenazas suburbanas. El jardín conmemorativo florece de nuevo cada primavera, visitado por vecinos que aprecian el recuerdo de mis abuelos y la historia de perseverancia que encarna. A veces, la justicia no llega en silencio. A veces, llega con el sonido satisfactorio del metal arrugándose y la visión de un matón recibiendo finalmente su merecido. El buzón Fortaleza sigue protegiendo nuestra tranquila calle, su superficie brillando bajo el sol de la mañana, un testimonio duradero de que los matones solo tienen poder mientras la gente buena elige permanecer en silencio. Y en nuestro vecindario, la era del silencio ha terminado oficialmente.